Santiago capítulo 4, hoy vamos a analizar los versos del 13 al 17. Hoy terminamos el capítulo 4, esta es la enseñanza número 20. Van a ser aproximadamente 25 enseñanzas de Santiago y esta es la número 20. Y el tema que vamos a compartir es el sometimiento o la sujeción a la voluntad de Dios. Dice así, hablando Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos nosotros, hermanos, todos sin excepción, hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, me refiero a nuestra vida de creyentes, la siguiente situación. Probablemente de manera inconsciente o probablemente consciente, pero independiente de la manera en que nos enfrentamos a esa situación, en definitiva está mal delante de Dios. Y es la siguiente: muchas veces nos hemos visto, hermanos, planificando, programando o proyectando algunas situaciones en el futuro. Llámese cosas personales, cosas del matrimonio, cosas de la casa, de la familia, de la iglesia, ¿por qué no decirlo? Y de repente nos damos cuenta, hermanos, y nos podemos preguntar, ¿qué le parecerá esto a Dios? ¿Está involucrado Dios en mis planes futuros, en mi matrimonio, mis hijos, el hogar, la proyección, la siguiente compra? Nos tenemos que ir a un lugar, a otro lugar, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera ser, hermanos, que estamos como robotizados, de que la vida que proyectamos es como que Dios nos tiene que avalar. Es como que nosotros programamos todo el futuro y pareciera ser que Dios lo único que debiera hacer del cielo es: está bien, hazlo nomás, no te preocupes, si tú estás programando tu vida, hazlo sin problemas. Pero al ser enfrentados a este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que todos nosotros, sin excepción, como hijos del Señor, debiéramos tener la actitud de la ilustración que contamos hace algún tiempo atrás. Llegó una persona con la hoja llena y decía lo siguiente: Señor, a los 25 años me voy a casar, voy a tener 4 hijos, me voy a ir a vivir al norte, quiero trabajar en esto, voy a estudiar esto, quiero predicar en la iglesia, quiero tener este auto, etcétera, etcétera. Así que aquí está, Señor, fírmalo. Y cuando tú ves este pasaje y te enfrentas a lo que Santiago está explicando a su audiencia, está el otro ejemplo, la otra experiencia de venir con la hoja en blanco, y entregarle en esa hoja en blanco simbólicamente mi vida a Dios, para que Dios comience a mostrarme, a manifestarme lo que Él quiere, y al final el que firma soy yo y no al revés. Porque hay muchos creyentes que le dicen a Dios: mira, tienes que apoyarme en esto, en esto, en esto y esto otro. Y eso en la Biblia, como lo vamos a ver a continuación, se llama soberbia.
se llama orgullo. Es decir, si tú has planificado tu vida al lote, eres un orgulloso y un soberbio a los ojos de Dios. ¿Y la soberbia tú sabes cómo la trata el Señor? Hay que tener mucho cuidado. Los que alguna vez hemos sido soberbios sabemos perfectamente cómo Dios la trata y ni siquiera me puedo imaginar volver a caer en eso. Porque duele lo más íntimo del ser. Antes de entrar a Santiago, vamos al Salmo 10, por favor. Salmo 10, versos del 3 al 6. Los pasajes que voy a leer a continuación ilustran en cierta forma la actitud de la audiencia a la cual Santiago escribe su carta al no involucrar al Señor de sus vidas en su programa de vida. Dice el Salmo 10, verso 3, porque el malo se jacta, noten la jactancia aquí está otra vez, se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay, escuchen esta expresión, es muy importante, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Escuchen, hermanos, me detengo aquí un minuto. Si no está Dios en ninguno de los pensamientos de esta persona, ¿ustedes creen que va a estar Dios involucrado en los planes? Porque la planificación, los programas que tenemos de vida, tienen una fuente, los pensamientos. Y esos pensamientos tienen otra fuente que es el corazón. Estas personas no involucraron a Dios en sus pensamientos. Por eso eran jactanciosos. Verso 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Estos hermanos a los cuales escribe Santiago dijeron, yo mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pensaron que no iba a pasar nada. Pensaban que tenían el control del futuro. Por lo tanto, aquí el salmista, vuelvo a repetir la idea, ilustra la actitud de estos hermanos a los cuales Santiago escribe. ¿Por qué? Porque ya Santiago había hablado de la soberbia anteriormente. Eran codiciosos, envidiosos. Pedían mal para gastar ¿en qué? En sus deleites. Vamos entonces a Santiago y es lo que veremos a continuación, verso 13. Vamos ahora, dice Santiago, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos por parte. Vamos ahora. Esta es una expresión para captar la atención de los lectores, específicamente de los mercaderes, de los comerciantes que habían en este grupo de personas. Esto sugiere el carácter de urgencia. Es como si Santiago les dijera, oíd ahora. Presten atención ahora a lo que les quiero decir. Tiene el carácter de urgencia. Aquí la expresión los que decís en el texto griego dice los que están continuamente diciendo. ¿Qué nos enseña eso? Que era una actitud permanente. En ellos era un estilo de vida permanente, continuo. De dejar al lado a Dios o de vivir o de planificar como si Jesús o como si el Señor no existiera. Entonces aquí Santiago lo que hace es focalizar su mensaje en muchos de estos judíos
del mundo antiguo, que eran comerciantes de éxito, mercaderes itinerantes, que naturalmente buscaban los florecientes centros de comercio para hacer sus negocios. Era gente de experiencia ya, habían alcanzado cierta expertise en lo que hacían. Vamos ahora, los que decís. Ahora veamos estas 5 expresiones a través de 5 verbos que son interesantes de analizar. ¿Qué decían continuamente? ¿Cómo planificaban continuamente estas personas su vida? Ellos dijeron, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, etc. Vamos por parte, hoy y mañana. Lo curioso de esto es que el escrito griego, el texto griego dice hoy o mañana. ¿Por qué es interesante hacer esa aclaración? Porque esto, hermanos, es como si tuvieran la libre elección del día como seguro. Hoy o mañana. En otras palabras, escogieron su propio tiempo. Segunda expresión o verbo, iremos a tal ciudad. En segundo lugar, escogieron su propio lugar para hacer sus negocios. En tercer lugar, ellos dicen, y estaremos allá un año. En tercer lugar, escogieron su propia duración. En cuarto lugar, y traficaremos. Este verbo aquí, traficar, significa negociar. No tiene la connotación de hoy día. Por ejemplo, el tráfico de drogas. Aquí se refiere a comercio, a negocio. Escogieron su propia actividad, negocios en este caso. Y en quinto lugar, y ganaremos. En otras palabras, lo dan por hecho. No sé si ustedes logran, hermanos, vislumbrar la confianza, la seguridad que estas personas tenían en sí mismos. Hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos, vamos a negociar, vamos a comercializar y tendremos nuestras ganancias. Vamos a recibir dinero. Establecieron su propio objetivo o su propia meta. Supuestamente tenían todo calculado. Supuestamente tenían todo programado. Como dije anteriormente, este grupo era un grupo de mercaderes, de comerciantes, que por el tiempo en que llevaban en su labor, los hacía avesados en el tema. Tenían ya expertise en el tema. Y ese es uno de los peligros, hermanos, que nosotros comenzamos a experimentar cuando comenzamos a familiarizarnos con lo que hacemos. ¿No te ha sucedido eso? Que de repente por lo que haces estás tan seguro de lo que haces que ya pareciera que no necesitas la ayuda de Dios. Sabes tan bien lo que tienes que hacer que ya prácticamente para qué orar. Es un riesgo muy grande que se corre, hermanos. Nos pasa a nosotros los predicadores. Tenemos un cierto ejercicio, un cierto tiempo elaborando sermones, que ya sabemos lo que va primero, introducción, desarrollo, algunos puntos, referencias, paralelas, conclusión, el contexto, etc. Y llegar al papel y lo predicamos. El punto es que estas personas estaban confiadas en todo lo que planificaban, pero el problema era que estaban confiados ¿en qué?
en sus capacidades, en su tiempo, en su expertise, en su experiencia. Y esto le puede suceder a cualquier persona. El peligro del exceso de confianza en sí mismos. Hay un ejemplo interesante en una parábola en Lucas 12, para también ilustrar a través de esta parábola que el Señor contó, la actitud de estos hermanos allí o a la audiencia de Santiago. Lucas 12, 13 al 21. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿A quiénes dirige su carta Santiago? O sea, estos versos del 13 al 17, a mercaderes que estaban obteniendo recursos, dinero, que eso en sí mismo no era malo, ¿ah? No es eso lo que critica Santiago, ya lo vamos a explicar. 16. Ahora Cristo les refiere una parábola. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y escuchen ahora, esto es lo interesante. Y él pensaba, es decir, el hombre rico pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué decía la audiencia, los mercaderes? Oíd ahora los que decís, hoy y mañana tal cosa, etc. Este hombre rico decía, verso 17, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Noten el énfasis en esas palabritas. Mis frutos, mis graneros, mis bienes. 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Qué decía la audiencia, los mercaderes de Santiago? Iremos a tal ciudad, traficaremos, estaremos ¿cuánto tiempo? 1 año, como si esos 12 meses estuvieran asegurados de una manera plena. Este otro ejemplo dice que muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El pero de Dios, siempre hay un pero. Verso 20. Pero Dios le dijo, torpe, insensato, es decir, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Yo pensé que iba a estar muchos años. Yo pensé que mis graneros y mis bienes y todo lo que quiero construir, voy a estar por años regocijándome, reposándome. Eres un necio. Porque esta noche, ¿qué va a suceder? Te mueres. Vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Regresamos a Santiago. Todas estas personas estaban cegadas con sus propios intereses y planificaron su vida como si tuvieran el control absoluto del futuro. Una pregunta muy interesante. ¿Dónde está Dios aquí? Una pregunta crucial. ¿Dónde está Dios aquí? Me refiero en estos mercaderes, en estos comerciantes. ¿Dónde está? Muy sencillo.
no está. Y eran creyentes. Estas personas representan probablemente a más de alguno de ustedes aquí, o de mi persona, que de una manera mecánica, de una manera robótica, proyectamos la vida como si tuviésemos seguridad absoluta de que voy a vivir 5, 10 o 15 años más, o 50 años más, los que son más jóvenes, independiente de la edad. No está Dios por ningún lado aquí. ¿Estás entendiendo por qué es jactancia? ¿Estás entendiendo por qué esto se le llama soberbia más abajo? Porque solo un soberbio puede hacer eso. Porque solo un soberbio le dice a Dios, ¿sabes qué? Quédate por allá, porque yo soy sabio para planificar mi vida. Solo un necio hace eso. Solo una necia hace eso. Y quiero hacer la aclaración que no hay ningún problema, hermanos. No hay ningún problema. No ese es el punto de Santiago. En planificar y en proyectarte. Eso no es pecado. Pero esto mostraba la autosuficiencia de estas personas, pero que no entendían que eran insuficientes delante de Dios, creyendo que eran capaces de planificar y proyectar cada paso de su vida como que si Dios tuviera que, de manera obligada, a apoyar sus planes. ¿Cuán equivocados estaban ellos? Y cuán equivocados y necios, vuelvo a repetir esa expresión, estamos nosotros cuando queremos hacer lo mismo. Una vez se me acercó un joven, no es de aquí, me dijo lo siguiente: pastor, quiero pedirle su ayuda. En cada paso que dé en mi vida, me dice, en cada paso que dé en mi vida, noviazgo, la carrera que quiero estudiar, dónde quiero vivir, qué dones el Señor me va a dar para trabajar en la obra, quiero que me ayude, que me vaya guiando para involucrar a Dios en mi vida de manera activa para poder proyectar mi futuro. Ojalá tuviésemos todos los jóvenes así. Desgraciadamente no es así. Estoy mencionando los jóvenes porque se me acercó este joven. Desde luego que el mandamiento es para todos, desde luego. Porque aún hay personas que ya tienen su edad y siguen planificando su vida como si Dios no existiera. O como que Dios estuviera obligado a apoyar lo que quieren hacer, cuando lo que proyectan es solamente para alimentar su necedad, su soberbia y sus deleites. Y no, como lo enseñamos tiempo atrás, para la gloria de su nombre. Veamos el argumento de Santiago. Ante toda esta seguridad falsa, superficial de estas personas, ellos programaron su vida, iremos a tal ciudad, estaremos allá, traficaremos, ganaremos. 14, el argumento de Santiago. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando no sabéis lo que será mañana. Santiago aquí apela a la insuficiencia de estas personas en cuanto al conocimiento del futuro. En este caso del mañana, pero curiosamente, ¿qué estaban haciendo ellos? De aquí, bueno, vamos a estar un año allá. Y ni siquiera sabían lo que iba a pasar al otro día. ¿Se entiende la idea, no? ¿Sabes qué, Señor? Mira, un año voy a estar en tal ciudad. Oye, necio, no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Y te estás planificando un año sin considerarme a mí? Proverbio 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día.
Entonces, irónicamente, estas personas tenían los 12 meses proyectados y en su insuficiencia ni siquiera sabían si al otro día iban a amanecer con vida. Como le ha sucedido a tantas personas. En la mañana nos vemos, mi amor, a la tarde. Sí, claro. Toman su auto, un camión, los aplastó, murieron. Pero habían considerado planes y proyectos sin considerar a Dios. ¿Ustedes creen que todas las muertes se les envía un telegrama antes diciéndole mañana te mueres a las 4 de la tarde? A no ser que haya una enfermedad previa o que ya se sepa un diagnóstico previo. Pero esa es la necedad de planificar la vida sin ni siquiera tener idea de lo que va a suceder mañana. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, hermanos? Que reconocer la incertidumbre del futuro nos enseña a confiar y a depender de Dios. La incertidumbre del futuro no es miedo. La incertidumbre del futuro no se tiene que transformar en una ambigüedad o en un temor para el creyente, sino al contrario, es algo que me debe llevar a la dependencia, a la confianza en Él. Es decir, Señor, no tengo idea qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar conmigo en agosto, septiembre del 2018, no tengo idea, pero Señor, no es mi problema ese. No es facultad mía saber perfectamente lo que va a suceder mañana, porque el día de mañana tiene que ver con tu control, con tu soberanía, no conmigo. Yo no soy omnisciente. Entonces, como no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, de ahí la importancia de estar dependiente de Él. Porque aunque no sabemos claramente qué va a suceder mañana, sí sabemos claramente que puedo confiar en Él y que Él me va a decir, el día de mañana estaré contigo y el próximo mes contigo. Yo te quiero dirigir, yo te quiero conducir, yo quiero guiarte, yo te quiero mostrar mi voluntad en cada paso de tu vida. Entonces, esa incertidumbre, supuesta incertidumbre para el mundo no creyente, se debe transformar en el creyente, insisto, hermanos, como en una señal de dependencia de Él y de confianza en Él. Podemos confiar en Él, porque aunque yo no sé lo que va a pasar mañana, tengo un Dios que cubre el pasado, el presente y el futuro. Aunque yo no sé lo que va a pasar a fin de año, sirvo a un Dios eterno que no es regido por los términos del tiempo. Que en septiembre me encontraré con Él y Él sabía ya lo que iba a suceder. El pasado lo cubrió todo, sigue cubriendo mi presente y sigue cubriendo mi futuro. Ahora Santiago pregunta, ¿porque qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Acuérdense, dentro de esta vida, de estos mercaderes, estaba el planificar su propio tiempo. ¿Se acuerdan? Hoy o mañana. Dentro de esta vida estaba el escoger su propio lugar, con la expresión, iremos a tal ciudad. Dentro de esta vida estaba el escoger la duración del tiempo, estaremos allá 1 año. Dentro de esta vida estaba el escoger su propia actividad, traficaremos, vamos a negociar, vamos a ganar dinero y escoger su propia meta. Ganaremos dinero. El punto es que esa vida es, dentro de esta metáfora, una neblina. Eso es la vida, una neblina. Entonces, esta especie como de gases o de vapor, ante el más mínimo cambio de temperatura o de los rayos del sol cuando comienzan a aparecer en la mañana, ¿qué sucede? Se desvanece. Ante el más mínimo cambio, se derrumba la neblina. Ya no está vigente la neblina. Ya no impide observar la neblina porque se va. A estas personas, les sucede exactamente lo mismo.
Cuando las personas creen en su autosuficiencia, cuando creen que tienen todo controlado sin Dios, ante el más mínimo cambio, se derrumba todo. Porque no hay un sustento, no hay sustancia en sus planes. Es una cosa superficial. Así de frágil es el ser humano, así de vulnerables son los planes del hombre, porque la vida es transitoria, la vida es corta, la vida es breve. Es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Acompáñenme allí al Salmo 90. Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Preocúpense los que van cerca. Y si en los más robustos son 80 años. Bueno, voy a hacer una aclaración. Muchas veces nosotros creemos que tal o cual persona ya le queda poquito para morir porque ya tiene sus años. Y llegamos a un lugar y el que murió fue el niño. Porque así es la vida. No sabemos qué sucede. La lógica nos indica que una persona ya de edad va a morir, pero puede morir de la misma forma un bebé, un niño, un joven, porque solo Dios es soberano en la vida. Bueno, 70 años, y si los más robustos son 80 años. Escuche, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, noten el verso 9 del mismo 90. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años. ¿Cuántos años menciona ahí? 70, 80 años, como un pensamiento. ¿Cuánto te tardas en pensar? Bueno, a algunos cuesta un poco que piensen, pero en condiciones normales, ¿cuánto cuesta pensar, tener un pensamiento? ¿Qué dice el salmista? 70, 80 años, así. Y sabes que tú en la medida que pasan los años te vas dando cuenta de esta realidad. Mira, creo que lo dije un día, o se los conté. En el último cumpleaños de mi padre, estuvimos ahí con él en sus 82 años. Fueron y en eso me senté con él a un costado, estábamos los dos solos. O sea, él ya pasó la norma bíblica. Entonces estaba con él y me dice, hijo, en el fondo estaba como dándome un consejo. Me decía, hijo, mira, 82 años me dice. Pero hijo me dice, de un momento a otro, no sé cómo llegué a esta edad. Entonces tú por dentro podrías decir, pero papá, son 80 años, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Hijo, no me di cuenta. Casi 60 o 50 y tantos años de matrimonio. Así, hijo. Por eso, hijo, usa bien tu tiempo. Y es así, hermanos. A medida que pasa el tiempo, te vas dando cuenta, oye, yo parece que ayer tenía 20 años, o parece que ayer tenía 15 años. Y es así. Yo sé que todos los que tienen ya aquí ya sus añitos confirman lo que estoy diciendo. Es así. Y lo más triste es cuando hiciste puras cosas necias, hermano. El dolor que vas a experimentar después va a ser peor. Porque te vas a arrepentir de no haber usado bien tu tiempo para el Señor. Desde luego que sí. La bendita gracia de Dios es que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Es verdad.
pero déjate de disfrutar ya, pues, hermano. O sea, comienza a involucrarte en la iglesia. Está bien disfrutar, está bien recibir los dones del Señor, pero para todo hay tiempo. Porque después te vas a encontrar con los años y vas a decir lo siguiente: en realidad la vida era neblina. Sí, pero ya tienes 70, ya no tienes nada más que hacer. Entonces, si nuestra vida es tan corta, hermanos, ¿por qué no dedicarla a verdaderos valores y prioridades que son sustentados en Dios? ¿Por qué no usar bien el tiempo? Retrocedamos al Salmo 39. Que siempre hay excusas para todo, siempre hay excusas para todo. El Salmo 39. Miren ahora la expresión aquí, también de David, Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra. Noten las expresiones, hermanos, de la analogía entre la vida y en este caso los calificativos. Una sombra, vanidad. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Qué dijo la audiencia de Santiago? ¿Vamos a ganar dinero? ¿Vamos a recibir bienes por negociar, por irnos allá, acá? La pregunta es, ¿quién las recogerá? Verso 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Regresamos a Santiago. Verso 15, en lugar de lo cual. Esa expresión hay que unirla a las expresiones del verso 13. ¿Qué dijeron ellos? ¿O qué estaban diciendo continuamente? Vamos a ir para allá, vamos a estar un año, vamos a negociar, etcétera, etcétera. No digan eso, sino cambien esa expresión por lo siguiente. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. En el caso de ellos, no era pecado negociar, el negocio no es pecado. No era tampoco pecado ganar dinero por el negocio honesto. No era el pecado irse a tal o cual ciudad. No era pecado planificar cuánto tiempo vamos a estar. No era pecado eso. El punto era que habían dejado a Dios a un lado. Es como si le dijeran a Dios, no te metas con nosotros. Somos suficientemente sabios. Somos suficientes para poder planificar nuestra vida y asegurar una meta exitosa. No, son necios. Porque en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En ninguna parte aquí observo, yo decreto que voy a ganar dinero. Yo declaro tal o cual negocio. Yo decreto que voy a ganar al 100 por 1 y un montón de cosas. Si el Señor quiere. Lo curioso aquí es que se pone Señor. Si el Señor quiere. Esta es una frase, hermanos, que se ha vuelto prácticamente mecánica en muchas personas, sin ni siquiera entender a qué se refiere.
Cuando de repente decimos, bueno, a fin de mes, si el Señor quiere, dice el hermano. Vamos de vacaciones a tal parte, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Como si fuese una frase mágica. El punto es que si el Señor quiere, involucra una participación activa del creyente. Es una disposición del creyente realmente a someterse a su voluntad. Como decía el hermano Gabriel en la coordinación, no podemos divorciar la fe de las obras, ¿cierto? El Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Esa es la influencia divina, pero hay una participación humana, no para salvación, sino para el desarrollo progresivo de la santificación. Esta expresión, si el Señor quiere, inclusive se colocaba al final de los escritos. Hasta en las creencias paganas se colocaba abajo. Por ejemplo, en latín se colocaba la letra DV, Deo volente. Como una cosa mecánica, como algo superficial, aunque se supone que se está expresando si el Señor quiere, pero vuelvo a insistir, esto no implica que el creyente se quede de brazos cruzados, no es una frase mágica, no es una frase mística, sino una actitud activa sometida a su voluntad. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué coloco énfasis en la palabrita Señor? Lo he dicho tantas veces, hermanos. Aquí la palabra griega es kurios. En el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras principalmente para Señor. Una es kurios y la otra es déspotes o despotes, de donde tenemos la palabra déspota o despotismo. Si nosotros juntamos esas dos palabritas que se utilizan en el Nuevo Testamento, podríamos resumir que significa lo siguiente: amo absoluto o soberano. Y obviamente cuando se refiere a nuestro Jesucristo, se está refiriendo a que Él debería tener sobre tu vida el absoluto dominio, el absoluto control. Tú no eres autónomo, hermano. Tú no haces lo que se te ocurre ni lo que se te antoja hacer, porque no eres autónomo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con la evangelización? No se le ha puesto el énfasis debido a que cuando alguien recibe el evangelio, recibe al mismo tiempo y automáticamente un nuevo amo, un nuevo dueño que es soberano y que va a controlar mi vida como Él quiera. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos creyentes aquí sentados que hacen lo que quieren. No lo que el Señor quiere. Y a eso me refiero cuando digo que la frase "si el Señor quiere" no es una frase cliché, arreglada, religiosa. Bueno, hay que decirla para que me vean que soy espiritual. No, hermano, ¿qué tan práctico es? ¿Qué tan real es esa frase en ti? ¿Él realmente ha dominado tu vida? ¿Él realmente ha controlado tus decisiones, tus proyecciones, tu programa de vida? Porque si no es así, ¿para qué dices? Si el Señor quiere. Yo digo, si el Señor quiere, mis hijos van a conocer al Señor. Oye, ¿y ni siquiera le hablas del Evangelio? ¿Me explico, hermanos? Mira, me ves a mí, digo, oiga, pastor, ¿cómo está? Bien, hermano. Aquí están mis hijos. Espero que sirvan al Señor, si el Señor quiere. A ver, vamos a ver al pastor a la casa. No tiene ni devocionales con sus hijos.
pero digo, si el Señor quiere. ¿Me explico, hermanos? Déjate de decir esa expresión como así, como algo mágico. Es como la típica al final. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, como si en el nombre de Jesús te avalara en todo lo que tú estás pidiendo. Quiero un cohete, Señor, para el espacio. En el nombre de Jesús te lo pido. Como que si eso asegurara que me va a dar el cohete porque dije en el nombre de Jesús, considerando que en el nombre de Jesús significa que Él te va a dar lo que Él determine conforme a su perfecta voluntad, perfecto a lo que Él mismo establece en su palabra. Entonces, verdaderamente, hermanos, ¿el Señor está guiando tu vida? Hermano, ¿tú crees que el Señor quiere que crezcas? Sí, pastor, yo quiero crecer, si el Señor quiere, pero ven a los estudios, hermano. Si el Señor quiere, voy a hacer tal cosa. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Hacer lo que Dios no va a hacer por ti. Si el Señor quiere, se ha rebajado desgraciadamente esto porque se presenta al Dios de amor. No, el Señor al que servimos, como lo hemos dicho, Jesús es Salvador, sí, pero no podemos divorciarlo de que Él se vuelve en tu amo, en tu Señor. Porque muchos de nosotros nos creemos señores de nosotros mismos. Como dijo un escritor, muchos aceptan que Cristo sea su abogado para defenderlos, pero no su rey para gobernarlos. Vamos a ver rápidamente algunas expresiones de Pablo principalmente. Hechos 18. Hechos 18. 19 dice así: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Al ladito, Romanos, el libro que sigue, Romanos 1, verso 9 al 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Primera a los Corintios, capítulo 4, verso 19. Dice así: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. ¿Ustedes creen que Pablo decía la frase así por decirla? Si el Señor quiere. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Vuelvo a hacer la aclaración, esto no significa en modo alguno pasividad en el creyente. Porque habían otras instancias donde Pablo, por ejemplo, con los demás apóstoles dijeron: vamos a tal parte. Y el Espíritu Santo le dijo: no, cálmate, no es mi voluntad que vayas para allá. Porque tampoco hay que espiritualizar las cosas a un extremo. ¿No es verdad? Hay cosas que trascienden, que pueden alterar nuestra fe. Pero ninguno de nosotros en la mañana se levanta diciendo: si el Señor quiere, haré puré o tallarín. ¿Se entiende, hermanos? La idea aquí, insisto,
hay un estilo de vida, hay una actitud de sometimiento al querer, a la voluntad de Dios. Y esto lo expresa de una manera muy, muy linda. Lucas allí lo registra en Hechos, capítulo 17, verso 28. Acuérdense también del proverbio 16:9. El hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Eso confirma lo que dije anteriormente. No está mal que proyectes tu vida, tus hijos, tu familia, pero por favor, hermano, acuérdate que tienes un Señor. ¿Qué dice Hechos 17:28? Palabras de Pablo allí en el Areópago. Mire lo lindo que dice. Verso 28. Porque en Él vivimos. Segundo. Y nos movemos. 3. Y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Me quedo con las primeras 3 expresiones del texto 28. Porque en Él vivimos. Y nos movemos. Y somos. Regresamos a Santiago. El lugar, de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero, 16, ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este texto confirma lo que dije en la introducción. Somos soberbios cuando dejamos a Dios por allá y yo, en mi suficiencia, supuestamente, planifico y proyecto mi vida en el futuro. Es soberbia, es orgullo, es fanfaronería, es fanfarronear, hermanos, de lo que haces, de quién eres, de lo que tienes, etcétera, etcétera. Cuando debieras entender que la humildad es el ingrediente, la humildad es el elemento mediante el cual Dios va a mostrar toda su voluntad a tu vida. Mira, hermano, ahora, en el verso 16, pero ahora dice Santiago, os jactáis en vuestras soberbias. Y aquí agrega que esta soberbia, como dice Santiago, es mala. La palabra mal aquí, poneros en el griego, es activamente perniciosa. Es una malicia. Es una negación blasfema de la autoridad y gracia del Señor, como si fuéramos nosotros y no Él quienes controlamos los eventos. Dios mira de lejos ¿a quién? Al soberbio. Pero ¿a quién atiende? Al humilde. Y ya como lo dije también anteriormente, Santiago ya había hablado de esta soberbia, de esta codicia, de estas personas de pedir supuestamente para gastar en sus deleites. Por eso Santiago les dice, sométanse a Dios en los versículos anteriores, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acérquense a Dios, límpiense, purifíquense, arrepiéntanse. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya no solamente a los mercaderes, ya no solamente a los comerciantes, al que sabe hacer lo bueno, puede ser cualquier persona, cualquier creyente. Saber hacer lo bueno aquí en el contexto inmediato es precisamente lo que hemos estado hablando. Estas personas dejaron fuera a Dios. Eran soberbios, pensaron que solos podían planificar y proyectar su vida sin considerar la dirección de nuestro Dios o de Dios. Entonces,
Es importante reconocer la sabiduría de Dios en nuestros planes. Ahora, escuchen hermanos, esto es muy importante. No solamente pecamos si hacemos algo indebido. Es decir, matar, adulterar, fornicar. Sino también si no hacemos algo. La Biblia, por ejemplo, dice, orad sin cesar. Si no lo haces, ¿qué es? Pecado. La Biblia dice que debemos ser agradecidos, ¿cuánto tiempo? Siempre. Si no lo somos, pecado. Entonces, no solamente es pecado si hacemos algo indebido, sino es pecado también si no hacemos lo debido. Por eso es que, ¿quién se podría sostener en pie si Dios mirara nuestros pecados? Por lo tanto, estas personas poseían un conocimiento para hacer lo que es moralmente bueno, pero no lo hacían. Miren ustedes este principio interesante, Lucas capítulo 12. Aquel que sabe hacer algo y no lo hace. Lucas 12, 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El conocimiento y la habilidad para hacer produce una obligación inevitable. Por tanto, la omisión de un bien es tan pecado como la comisión de un mal. Cualquier persona que no se someta a la voluntad de Dios rechaza con arrogancia, con soberbia al Dios o a Dios mismo. Ahora, una de las grandes preguntas siempre, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿No es así? ¿Cómo sé que debo someterme a la voluntad de Dios? Lo hemos explicado también muchas veces. La voluntad de Dios está en su palabra, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis, Dios ha expresado su voluntad al hombre. Sí, pastor, pero yo quiero saber con quién me voy a casar. La voluntad de Dios está expresada de Génesis a Apocalipsis. Sí, pero yo me quiero ir a vivir, no sé si a Talcahuano o a Valdivia. Hay algo muy importante, hermanos, que considerar siempre en estas cosas. Hay cosas que es sabida por todos. Hay cosas que siempre estamos predicando, que es la voluntad expresa de Dios en su palabra. Si tú ni siquiera haces lo que continuamente estamos enseñando, si continuamente te expones a la verdad explícita de Dios en su palabra, ¿cómo quieres que Dios te ilumine en las futuras decisiones de con quién casarte, dónde irte a vivir, etcétera, etcétera? Como bien decía un pastor que murió hace algunos años, Adrian Rogers, cuando pongas por obra lo que está escrito en su palabra, es decir, lo que está revelado en su palabra, Dios te mostrará lo que no está escrito en su palabra. Porque ¿qué necesidad Dios tiene de mostrarte cosas que no están explícitas en la Biblia si lo que está explícito lo ignoras y muchas veces de manera voluntaria? Ahora, como bien dice el pastor MacArthur en un video,
¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero a los tesalonicenses, hablando Pablo allí, el apóstol Pedro hablando, la voluntad de Dios es vuestra santificación, es ser siempre agradecido de Dios, es ser llenos del Espíritu Santo. El problema es que eso tampoco lo hacemos. Por eso es que los jóvenes, por ejemplo, andan de tumbo en tumbo, no saben qué quieren. Entonces, tenemos, hermanos, que entender que si no hacemos lo que está escrito, con la ayuda de Dios, desde luego, porque no vamos a caer en lo mismo que la audiencia de Santiago, no es una fuerza inherente, no es un poder nuestro. Dios tampoco nos va a iluminar en lo que tenemos que hacer. Voy a terminar con este pasaje que leyó el hermano Gabriel, el Salmo 40. Salmo 40, verso 8. Antes de leer el verso 8, quiero leer algunos otros pasajes. Salmo 40, verso 4. Este es un salmo de David. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Quiero enfatizar la segunda frase del verso 6. Has abierto mis oídos. Porque esa expresión se sacó de la ley. Cuando a los esclavos se les rompía la oreja como una señal de sometimiento, de esclavitud a su amo. Y se le ponía ahí una especie de argolla. Por eso el salmista dice, has abierto mis oídos. Es decir, soy tu esclavo, soy tu siervo, porque tú eres mi Señor. Ahora, antes de leer el verso 8, no sé si ustedes han escuchado esta expresión. Pastor o hermano tanto, es difícil hacer la voluntad de Dios. Muchas veces es una carga someterme a su voluntad. El apóstol Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, si nosotros contrastamos esa expresión, es una carga hacer la voluntad de Dios, es difícil hacer la voluntad de Dios, me es un peso hacer la voluntad de Dios. Y yo ahora leo el verso 8, Salmo 48, y el salmista expresa lo siguiente: el hacer tu voluntad o el someterme a tu voluntad, Dios mío, es sumamente difícil, me es una carga. No dice eso, ¿cierto? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero aquí está la clave. ¿Qué dice al final? Y tu ley está en medio de mi corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si el tesoro para nosotros es verdaderamente su palabra y su palabra está en medio de nuestro corazón, se supone que tendríamos la voluntad, la disposición de hacer su voluntad y comenzar a involucrar de manera activa a Dios en la dirección, en la guía de mis planes de familia, de matrimonio, de los hijos, de la iglesia, etcétera, etcétera. Y dejar de ser autosuficientes, porque no lo eres, eres frágil. Tu vida es una neblina, tu vida es corta, no la desperdicies. Deja de someterte a tus soberbias, a tu necedad, y comienza a
No a decir de la boca para afuera, si el Señor quiere, sino a involucrarlo, insisto, de manera activa en nuestro programa de vida, en nuestra planificación de vida. Y todos los jóvenes aquí presentes que todavía están en el proceso de proyectar su vida, puedan entender lo que hoy día hemos explicado a la luz de este hombre de Dios llamado Santiago, escribiendo a este grupo de judíos que, si bien es cierto, eran creyentes, pero que no habían considerado a Dios por su soberbia, por su jactancia. Y no olvidemos que su voluntad es, Romanos 12, buena, agradable y perfecta. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta noche. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres nuestro Señor, que tú eres quien demanda de nosotros obediencia, sometimiento, sujeción a tu voluntad. Perdónanos también, Señor, por muchas veces planificar, proyectar, hacer cosas como que si tú no existieras, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra dependencia de ti, a estar en continua reflexión, analizando nuestra fe, nuestros caminos. Y ayúdanos, Señor, a entender esto que Santiago transmitió a estos hermanos. La vida es neblina. ¿Por qué no utilizar bien el tiempo? ¿Por qué no brindarte a ti el mayor tiempo posible, considerando que esta vida es tan corta? Ayúdanos, Señor, y si es necesario también arrepentirnos por no considerarte a ti en todo nuestro programa de vida, nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, las proyecciones que tenemos. Tú nos permites, Señor, tú nos permites planificarnos, proyectar, pensar nuestro caminar, pero, Señor, finalmente tú enderezas nuestros pasos y tu palabra, tus testimonios son nuestros consejeros. Tu palabra es la fuente de todas nuestras decisiones y de todas nuestras proyecciones en nuestra vida. Por esta razón es que te pedimos, Señor, que este mensaje de hoy pueda hacer vida y pueda obrar de manera activa en nuestros corazones, en nuestra mente y también, Señor, en nuestras futuras decisiones y en nuestras futuras también acciones que podamos, Señor, realizar en cada día de nuestra vida. No sabemos qué sucederá el día de mañana. No queremos ser como estas personas que creían tener asegurado el futuro, cuando por una decisión soberana, Señor, tú podrías quitarnos la vida en un segundo y dejar de vivir aquí. No hay nada más importante en nuestra vida que vivir para ti, porque como dijo Pablo allí en Hechos, porque en ti, Señor, somos, en ti nos movemos y en ti vivimos. Gracias, Padre, por esta enseñanza y por los hermanos que han tenido la oportunidad de escuchar. En el nombre de Jesús, amén.